un artículo de opinión, en un ensayo eh, ya un poco más libre, ¿verdad? Pero para un trabajo académico, lo mejor es eh, tal vez las otras cuatro, ¿verdad? Ofrecer una estadística, eso también, este, eso también se puede hacer, ¿verdad? Lo otro que uno también pudiera hacer es, y uno lo hace a lo largo también del trabajo, recurrir a una cita de autoridad, ¿verdad? Eh, cada carrera los tiene, ¿verdad? Cada carrera tiene sus fuentes fundamentales, tiene sus autores muy leídos, ¿verdad? Esas son autoridades dentro de un área. Por ejemplo, se me ocurre poner un ejemplo de veterinaria. Si a mí un profesor me pone a escribir sobre la clasificación de los vertebrados, ¿verdad? Yo lo primero que voy a hacer, como no sé mucho sobre eso, es empezar a leer todo lo que pueda, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de la lectura, eh, creo que podría yo empezar con una cita, ¿verdad? Es decir, bueno, los vertebrados se definen según, según fulano de tal, de esta y de esta manera, ¿verdad? Ya con eso, más o menos, fui empezando. Claro, una cosa que yo creo que se me olvidó decirles es la siguiente. Este, estas son ideas generales, ¿verdad? Sobre cómo ir introduciendo un texto. Claro, ya van a ser tus mismos profesores, ¿verdad? O vas a ser vos mismo quien determinará qué tan útil puede ser una cosa o la otra, ¿verdad? ¿Qué tan útil puede ser describir una circunstancia histórica en un trabajo muy concreto, ¿verdad? Claro, es una de las posibilidades a las que uno puede recurrir, ¿verdad? Ya después usted le irá poniendo el componente de la carrera, ¿verdad? Otra cosa que yo casi siempre recomiendo es, antes de ver qué lenguaje utilizar, es lo siguiente. Es bueno, sobre todo cuando uno está en primero o segundo año, ¿verdad? Ya en tercer año uno ya tiene una idea más clara de eso, pero es bueno en los primeros años eh, buscar los escritos que han hecho los mismos profesores de la carrera, ¿verdad? Y leerlos con la idea de revisar, bueno, cómo es que ellos redactan, cómo es que ellos arman el trabajo, ¿verdad? Eso ayuda porque te das una idea de más o menos qué se espera, ¿verdad? ¿Qué se espera que haga uno como estudiante al momento de escribir, ¿verdad? Ahora, ¿qué lenguaje utilizar? Bueno, cada carrera tiene sus particularidades, ¿verdad? Hay carreras que son muy específicas, muy técnicas. Hay carreras como en ciencias sociales, en filosofía y letras, en el CIDE o en el CIDEA, que no son tan técnicas, no son tan teóricas, ¿verdad? Sino que a veces son un poco más prácticas. De utilizar al momento de escribir, ¿verdad? Yo siempre propongo una cosa. Uno escribe para, en este caso, en esta etapa, para un público especializado. El primero que te va a leer, ¿verdad? Va a ser, va a ser el profesor, la profesora del curso, ¿verdad? Más adelante, cuando uno esté haciendo la tesis, ¿verdad? O cuando uno está armando un anteproyecto para un trabajo final de graduación, o ya cuando ya estás más adelantado, en plan de profesor, de profesora, escribiendo algo, pasa lo mismo, ¿verdad? El público que te va a leer tal vez sea un poco más amplio, ya no va a ser el profesor del curso, pero va a seguir siendo especializado. A pesar de que sea especializado, yo propongo siempre que las frases sean cortas, sean sencillas y sea entendible,
¿verdad? Es decir, mm, esta frase la vamos a ver en una segunda presentación. Yo creo que la forma más clara, digamos, como para poderse entender, es con una estructura de sujeto, verbo y complementos. Ojo esto. La frase sería, la mayoría de los costarricenses considera la delincuencia como problema grave. Tenemos un sujeto, ¿verdad? La mayoría de los costarricenses. Lo segundo es un verbo, considera, y lo demás es complemento, ¿verdad? Es, bueno, la mayoría considera algo. Ese algo iría al final. La frase corta, la frase breve, ¿verdad? Tiene una ventaja. Primero, la persona que te está leyendo te entiende mejor, ¿verdad? Segundo, vos, como la persona que está escribiendo, te podés enredar menos al momento de hacer una frase un poco más simple, ¿verdad? ¿Qué no se recomienda? No se recomienda hacer enredo, ¿verdad? Yo no recomiendo hacer ideas extensas, largas, primero porque la gente a la hora de leer se cansa, eso por un lado. Segundo, eso puede implicar que uno como escritor, digamos, como escritora, se puede enredar fácilmente. Este es un ejemplo. La delincuencia es un azote social que aqueja a la población costarricense al punto de alterar la opinión pública. Mire, yo le quiero ser muy franco. eh, yo voy por ahí y ya no me dan ganas de seguir leyendo, ¿verdad? Este, ahora, la frase corta, ¿verdad? La frase simple no quiere decir que uno esté diciendo algo muy evidente o muy obvio, ¿verdad? Sino que es un asunto de estructura. ¿Cómo, cómo acomodo yo la frase que quiero decir? Por ejemplo, después de eso, yo puedo poner un conector, como un sin embargo, y después ofrecer una estadística, ¿verdad? Puedo decir, bueno, la mayoría de los costarricenses considera tal cosa. Sin embargo, una estadística. El tanto por ciento de la delincuencia es tal, ¿verdad? Y ahí ya tengo la cita a una fuente a la cual yo consulté para hacer esa afirmación, ¿verdad? Los conectores los vamos a ver un poquitín más adelante, ¿verdad? Estas van siendo ideas generales. Ya después yo iré aterrizando en ciertos detalles. Un buen párrafo. Claro, después vamos a ver cómo armar frases, cómo armar párrafos ya con más calma. Un buen párrafo que tiene. Bueno, vamos a ver. A veces nos puede dar la impresión de que escribir es una más elegante que hablar, ¿verdad? Entonces a veces nos pasa que eh, uno escribe o usa ciertas palabras al momento de escribir, pero son palabras que vos no decís nunca, ¿verdad? Eso no está mal. Es decir, eso está bueno, eso está bien, porque eh, la escritura es un acto un poco más formal, ¿verdad? Que la simple conversación. Sin embargo, tenemos un riesgo en eso. El riesgo es empezar a complicar demasiado las palabras que yo estoy usando, empezar a complicar demasiado la estructura de las frases, porque entonces lo que estamos haciendo es perdiendo claridad en la frase, ¿verdad? Un buen párrafo, ¿cómo se resume? Bueno, un párrafo se resume como en unas 5, 9 líneas, mm, tal vez unas 10, tal vez poco más, dependiendo de lo que uno esté explicando, y unas cuantas frases simples, cortas, breves, ¿verdad? Que me plantean una idea general, una idea principal, afirmada por dos o tres, ¿verdad? Me parece que en las siguientes vamos a ver
vamos a ver ejemplos, ¿verdad? En este caso yo puedo tener dos posibilidades. Por ejemplo, a ver, creo que está en la siguiente. Sí, acuérdense de las pirámides, ¿no? La pirámide al derecho sería esto. La idea principal, voy a devolverme un segundito. Idea principal y después ideas secundarias, o lo puedo hacer al revés, ¿verdad? Las ideas secundarias de primero y la idea principal al final. Si yo pongo la pirámide al derecho, ¿verdad? Lo importante va a ser lo que esté de primero, la idea principal. Inconscientemente, las personas cuando leemos nos fijamos más en las primeras ideas de los párrafos, ¿verdad? Ese es un detalle que a veces, que a veces ciertas personas utilizamos a favor nuestro. Lo importante es lo que está al principio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero enunciar cuál es el tema de mi trabajo, la idea yo la pondría, el tema yo lo pondría al inicio, ¿verdad? Y después diría, bueno, por qué es importante escoger ese tema? ¿Por qué es importante estudiarlo? ¿Verdad? Idea principal, seguido de ideas secundarias. Mi tema es tal y fue escogido por tales y tales razones. Puedo tener lo contrario. Puedo tener ideas secundarias al inicio y después la principal. En este caso, lo importante o en lo que yo quiero que mi lector se fije es en lo que yo le pongo al inicio, ¿verdad? Lo importante entonces aquí sería el por qué o la evidencia o las razones de apoyo. Por ejemplo, en una conclusión, en, al final del trabajo, ¿verdad? Ya al final del trabajo, yo lo que digo es, bueno, a partir de todo lo que se ha dicho antes, a partir de las evidencias de que los resultados fueron estos, de que los resultados dieron tal cosa, es importante hacer o es importante proponer hacer tal cosa, ¿verdad? Como conclusión, claro, en una conclusión yo lo que hago es decir, a partir del desarrollo sucede tal cosa, ¿verdad? Lo importante va a ser la evidencia que yo tenga del desarrollo, ¿verdad? Vamos, vamos a ver, vamos a ver esto. Varios ejemplos. Aquí tenemos la pirámide al revés, ¿verdad? La idea principal, por ejemplo, eh, al final, la idea principal aquí sería la democracia electoral permite al pueblo ejercer funciones de gobierno. ¿Por qué no? Porque te explican cómo es que se pueden hacer funciones de gobierno, ¿verdad? Claro, lo que viene al principio, que los ciudadanos tendrán ocasión de hacer política, de participar, de emitir el voto, etcétera, ¿verdad? ¿En qué quiero que se fije la persona que va a leer este párrafo si yo lo acomodo así? Bueno, ¿en qué va a hacer el pueblo? ¿Qué va a hacer el pueblo? Bueno, va a ir a votar, ¿verdad? Este, va a ir a hacer política, etcétera. Pongamos un ejemplo de lo contrario, ¿verdad? Cómo sería la idea puesta al inicio? Bueno, aquí lo tenemos. El teléfono celular es un instrumento de comunicación que se ha vuelto indispensable. De ahí en adelante, varios detalles. El primero, este, de aquí en adelante, lo que sigue es una explicación de por qué el celular se ha vuelto indispensable, ¿verdad? ¿Por qué se ha vuelto indispensable? Bueno, lo que viene después, ¿verdad? Para poder ser localizados, para poder enviar un mensaje de emergencia, un saludo, etcétera. Fíjense en el segundo detalle.
El segundo detalle es la estructura de la primera frase. El teléfono celular es un instrumento indispensable. Sujeto, celular, verbo, es, todo lo demás, complementos, ¿verdad? Complementos. Para efectos, por ejemplo, de explicar un concepto, ¿verdad? O cuando tenés que recurrir a un autor para explicar una idea, para explicar una teoría, eh, es recomendable que usted utilice este tipo de frases, ¿verdad? De sujeto, verbo, complementos. Por ejemplo, eh, el concepto X consiste en tal y tal y tal cosa. Ahí pones la cita, ¿no? El autor, porque pues eso también hay que ponerlo. El autor y después punto y seguido. A partir de ahí haces lo demás, ¿verdad? Claro, a veces hay ciertos problemas con los que uno se enfrenta al momento de, de escribir, ¿verdad? Por ejemplo, al momento de armar un párrafo, un problema que puede suceder, que le sucede a muchísima gente, es que uno sabe qué quiere decir o cuál es la idea que yo quiero explicar, pero no sé cómo ponerla en el papel, ¿verdad? Bueno, miren, en ese caso, una cosa que a mí me ha servido es esta. Yo sé que tengo que poner, es decir, la información la tengo muy clara, la tengo aquí, pero necesitamos ponerla en el papel. ¿Cómo hacemos? Bueno, una cosa que a mí me sirve es, por ejemplo, explicarle a alguien más, ¿verdad? A otra persona, eh, qué es lo que yo quiero poner. Yo le explico, bueno, mira, yo lo que quiero poner es tal y tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Lo segundo, ya si uno la puede explicar verbalmente a otra persona, estamos salvados, porque lo segundo sería, bueno, agarrar un papel, no digamos la versión del trabajo que se va montando, ¿verdad? Escribirle en otra parte, tal cual uno le explicó, y después de que ya la tenés, eh, por lo menos en borrador, pero ya por escrito, ok, lo que podríamos empezar a hacer es eh, intentar colocarla dentro del párrafo, ¿verdad? O dentro del trabajo, porque a fin de cuentas es ahí en donde la querías poner, ¿verdad? Entonces, por ese lado. Vamos a ver, hasta ahora, breve resumen. El primer paso para un trabajo escrito es buscar información, ¿verdad? El segundo, ordenar esa información. Y el tercero, empezar a hacer un borrador en el cual uno vaya revisando, ¿verdad? Vaya armando las diferentes ideas, ¿verdad? Eh, Ahora, otra cosa es la siguiente. La conexión de ideas, los conectores son importantes porque eh, resultan, vamos a ver, resultan útiles. Todo mundo utiliza el sin embargo, ¿verdad? O todo mundo utiliza el no obstante. Y por otra parte, hay que usarlos. Estos son conectores, esos que les he mencionado, son indispensables, ¿verdad? Sirven para unir una idea con otra, ¿verdad? Y poder interpretar correctamente las ideas. Por ejemplo, Juan tiene hambre, sin embargo, no quiere comer de inmediato. Ya el sin embargo te dice algo, ¿verdad? Voy a cambiar la frase. Juan no tiene hambre. A pesar de eso, quiere comer de inmediato. Este tipo de frases, uno las entiende de forma distinta por, primero,
por el conector que uno usa, que puede ser el a pesar de, el sin embargo, en fin, ¿verdad? Em, lo otro, estos conectores sirven para juntar, para unir las ideas que tienen que ir juntas, ¿verdad? Es necesario conocer algunos, ¿verdad? Pues son las palabras que enlazan las ideas. Aquí tengo varios ejemplos y a propósito de eso voy a aprovechar para enviarles al chat un, un archivo con respecto a esto. Espérenme un segundito a ver en dónde están. Tiene que estar, tiene que estar por aquí. Aquí tenemos varios ejemplos de conectores, ¿verdad? Es bueno conocer algunos, ya, ya se envió, ¿verdad? Ya se envió al chat. Es bueno conocer algunos de ellos porque, por ejemplo, em, puede ser común que uno utilice siempre el sin embargo o el no obstante, ¿verdad? Están aquí en la segunda línea, sin embargo, no obstante. Pero también es bueno conocer sinónimos, ¿verdad? Para no poner solamente estos dos, sino pues usar diferentes tipos. La lista de conectores que les mandé al chat sirve para eso, ¿verdad? Es para que usted la use, ¿verdad? La pueda consultar, porque claro, hay gente que utiliza el ya que o este que tengo aquí, o el o sea, o el por ejemplo, ¿verdad? No está mal usarlos, por supuesto que no. El problema es usar solamente ese, usar el ya que y no usar otro parecido. Em, lo mismo, la gente a veces utiliza mucho el o sea, ¿verdad? No está mal usarlo, pero el problema es utilizar siempre el mismo, ¿verdad? Claro, existen otros conectores que son, que eso definitivamente no los use y son los del final, ¿verdad? Por ejemplo, el bueno, al principio de la frase, uno se lo encuentra. Bueno, coma, el concepto tal puede definirse, eso no, ¿verdad? No es correcto porque vos no estás haciendo una conversación, ¿verdad? O no estás conversando con nadie sobre el concepto. El bueno es mejor dejarlo para una, eh, para una conversación, ¿verdad? O para una cosa por el estilo, ¿verdad? Em, vamos a ver, otros ejemplos, ¿verdad? El por ejemplo, sí, se puede usar, ¿verdad? Sin embargo, también hay otros conectores parecidos que te pueden ayudar, ¿verdad? Este es un ejemplo de un artículo. eh, eh, yo no lo recomiendo para que se lo lea completo porque ya no hace falta, digamos, leerlo completo. Yo lo recomiendo porque también ahí hay tablas de conectores, ¿verdad? Y de repente te puede servir como consulta revisar esas tablas, ¿verdad? Claro, hay cosas especializadas, ¿no? De la redacción en este artículo que, pues, no va a ser necesario que ustedes revisen, ¿verdad? Eh, yo eso lo puedo revisar porque, bueno, es mi área y demás, pero eh, con las tablas creo que más que suficiente. Y número 7, antes de pasar a otra cosa, la revisión. Em, se van a dar cuenta ustedes más adelante en este taller que yo soy necio con la revisión del texto. Uno tiene que revisar necesariamente lo que uno mismo ha escrito, ¿verdad? Esto te ayuda a varias cosas. Primero, te ayuda a darte cuenta de que sin que uno, sin que uno se dé cuenta en el momento, uno comete errores al momento de escribir, ¿verdad? Lo segundo, eso te ayuda a ir mejorando un poquito,
¿verdad? Y por supuesto que te ayuda a ir viendo cuáles son los puntos por mejorar, ¿verdad? Dentro de la redacción. Lo otro es lo siguiente, eso ayuda a que la versión final vaya con menos errores, ¿verdad? Una recomendación, no deje, a veces es inevitable por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Por las diferentes responsabilidades que uno tiene, pero no deje para el final hacer un trabajo escrito. No lo deje para la noche antes, no lo deje para una semana antes, ¿verdad? Empiécelo con tiempo, el más posible, ¿verdad? A veces es un poco difícil, pero lo ideal es eh, empezarlo con tiempo, eh, revisar las fuentes con tiempo, ¿verdad? Y revisándolo con calma. Ahora, si están trabajando en parejas o si uno tiene que hacer un trabajo en grupo, tenemos una ventaja. Lo que uno puede hacer es, por ejemplo, que la persona con la que estás trabajando lea lo que hiciste, ¿verdad? Lea lo que yo estoy escribiendo. Y al revés, ¿verdad? Que uno pueda leer lo que el compañero o la compañera también haya escrito. Eso sirve para hacer una revisión cruzada, ¿verdad? Y por supuesto que eso va a hacer que la nota final que le ponga el profesor a ese trabajo sea un poco mejor, ¿verdad? Sea un poco más alta, porque nos estamos asegurando desde ya que la versión final va a estar un poquitín más acabada, ¿verdad? Bueno, de publicación a veces tiendo a hablar, ¿verdad? Voy a hacerlo muy en general porque en este momento los trabajos llevan otra, otra idea, ¿no? Pero siempre para cuando uno quiere ya presentar un trabajo a publicación, hay que revisarlo con más detenimiento, ¿verdad? Hay que verlo con más calma, en fin, eh, siempre, eso sí, siempre implica una mayor revisión, ¿verdad? Este, y bueno, eh, esto tiendo a verlo, ¿verdad? En otras circunstancias, ¿verdad? Y cuando uno quiere publicar, pues bueno, te van a poner un manual de estilo, casi siempre APA, ¿verdad? Eh, el APA hay que conocerlo, hay que manejarlo y tal, ¿verdad? Este, pero siempre se apunta a una mayor revisión en cuanto a esto. Eh, Hasta aquí, jóvenes, la primer parte del taller ya este, la tenemos vista. Antes de pasar a la segunda, yo quisiera preguntarles si hay alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Este, Tal vez Caro, ¿verdad? Sí, Si puedes ayudar en eso. por el momento no hay dudas o comentarios en el chat, pero hubo varias personas que dijeron que el documento de lista de conectores no aparecía. Entonces quiero saber, yo lo volví a enviar, pero quiero saber si lograron accesar al documento, si les salió la información de los conectores, porque hubo 3 personas que dijeron que no aparecía. Entonces, quiero saber si ya pudieron accesar al documento. Pero fuera de eso, y lo pueden poner ahí en el chat. eh, ok, ya ahí pusieron que sí pudieron descargarlo, súper bien. Ya voy a volverlo a enviar para las personas que no tuvieron acceso. Y por esto, por el momento sería esto, Gustavo, no hay dudas ni comentarios. Igual recordarles que si tienen dudas, comentarios, pueden escribirlos en el chat con toda libertad. Sí, sí, ¿verdad? Con completa libertad, ¿verdad? Voy a cambiar el documento, ¿verdad? Porque tenemos que ver una segunda cosa. Permítame nada más un segundito. Resulta ser que, eh, a ver,
ya lo tengo, ¿verdad? Al momento de escribir un trabajo, ¿verdad? Yo lo que siempre recomiendo es, bueno, hay que buscar, eh, hay que buscar información al respecto, ¿verdad? Varias recomendaciones antes de ver frases y párrafos. Em, Cuando vos estás buscando información sobre un tema, ¿verdad? Llámese un tema para trabajo final, un tema para un ensayo, un tema eh, para una opinión que te pidan en un foro o por el estilo, ¿verdad? Una cosa que puede simplificar el trabajo después es ir resumiendo, ir como haciendo fichas, ¿verdad? Uno las puede hacer en Word incluso. Ir haciendo fichas sobre lo que vas leyendo. Por ejemplo, la primera parte de la ficha o del resumen que hagas, yo lo que acostumbro poner es la referencia bibliográfica, ¿verdad? Y después de la referencia bibliográfica, el resumen, ¿verdad? El resumen del libro, el resumen del artículo, etcétera, ¿verdad? Em, Al momento de redactar, entonces, el trabajo, vos lo que haces es revisar el resumen que ya tenés, ¿verdad? Y sacar las ideas a partir de ahí y listo. La otra cosa, yo siempre pongo la referencia bibliográfica ahí, en esa, digamos, en esa ficha, eh, para después simplemente copiar y pegar en las referencias bibliográficas, ¿verdad? Entonces, cada vez que uno cita a un autor dentro del trabajo, y vos sacas las ideas, las escribís, las desarrollás, etcétera, eh, y al mismo tiempo voy haciendo el archivo de referencias, ¿verdad? Entonces, simplemente con la referencia, pues, copio, pego, y con eso uno se asegura que las referencias vayan de acuerdo con el trabajo que uno está citando, que uno está, pues, elaborando. Frases y párrafos, ¿verdad? Yo lo vi de una manera un poco general hace un rato, ¿verdad? Ahora pues nos vamos a sentar a pensar un poquillo con un poquitín más de calma, ¿verdad? Em, Siempre, esto pasa siempre, una redacción académica lo que quiere es transmitir una idea, transmitir información, siempre son informaciones, ideas, resultados, ¿verdad? Em, por ejemplo, de un instrumento, de una entrevista o de un informe de laboratorio, ¿verdad? Esa información hay que transmitirla. Entonces, lo que les decía hace un rato, una frase breve, una frase puntual, sencilla, ¿verdad? Le brinda a la expresión escrita una gran facilidad para comprenderse. No importa que tus profesores conozcan sobre el tema. No importa que el público para ese trabajo sea un público especializado. Pues claro, son todos los profesores, ¿no? Sino que la idea es esta. La frase tiene que ser breve, corta, no importa, no importa qué tan especializado sea el tema, tiene que ser breve y corta para que se la pueda entender mejor, ¿verdad? Muchas veces, una frase larga, extensa, se tiende como a perder la idea, ¿verdad? Y no podemos permitir que las ideas se pierdan. Lo que les decía hace un rato, esta frase la íbamos a volver a ver, ¿verdad? La íbamos a ver aquí. Sujeto, verbo, complementos, ¿verdad? Ese es el ideal de redacción. Después de aquí, un conector. Y después del conector, lo que venga después. Siempre hay que eh, pensar en una pregunta que vaya guiando tu escrito. La pregunta que va a ir guiando tu escrito es, ¿qué es lo que yo quiero explicar?
¿Qué quiero yo demostrar? ¿Verdad? ¿Qué quiero, qué quiero decir? Claro, vos cuando te sentás a responderte esa pregunta, decís, bueno, yo lo que quiero decir es esto, esto y esto, ¿verdad? En ese caso, por eso yo lo que recomiendo es una frase simple. Eso se puede colocar tal cual, ¿verdad? El concepto o la idea que se quiere explicar se puede colocar de esa manera, ¿verdad? Eh, un buen ejercicio. A veces simplifica la vida para hacer un párrafo, ¿verdad? Eh, a mí este ejercicio a veces, por cómo yo funciono, ¿verdad? Y por cómo funciona mi cabeza, a veces no me sirve del todo, no me funciona a veces por el tema, a veces sí, ¿verdad? Un buen ejercicio para armar un párrafo puede ser este, ¿verdad? Vos tenés un tema sobre el cual escribir, ok. A partir de ese tema, uno puede construir cuatro o cinco oraciones simples, cuatro o cinco sobre ese tema, ¿verdad? Después veríamos cuál de estas cuatro o estas cinco oraciones separadas que pudiste armar, cuál de estas funciona como idea central. Es decir, cuál me funciona para unir a todas las demás. Y por último, yo mm, lo que haría después de eso es unir, ¿verdad? Estas cuatro o cinco oraciones con palabras de enlace, con conectores, ¿verdad? Con conjunciones. Una conjunción es, por ejemplo, la y, el pero, el sin embargo. Puedo usar signos de puntuación, ¿verdad? La coma, los dos puntos, etcétera, o algún otro recurso, ¿verdad? Muchos de ellos, uno los usa ya en automático, ya porque uno eh, conoce el funcionamiento, por ejemplo, de una coma, de un punto y seguido, eh, conoce ya uno el significado de la palabra pero, ¿verdad? Entonces, uno los puede ir usando tal cual. En todo caso, eh, un párrafo siempre necesita estas tres cosas, ¿verdad? Eh, ojo esto, para ir revisando después tus propios párrafos, un párrafo siempre implica una unidad temática, ¿verdad? Un solo tema. A veces hay redacciones y uno, pues esto le sucede a todo mundo, a veces hay redacciones en las que un párrafo es como de una página y media, entero, ¿verdad? Eso no es conveniente, ¿no? Desarrolla un solo asunto, un solo subtema, ¿verdad? Sin embargo, un tema yo lo puedo ir eh, desglosando, ¿no? Como en varias partes. Cada una de esas partes te puede ir haciendo un párrafo propio, ¿verdad? Sin embargo, el párrafo no es una simple reunión de oraciones, ¿verdad? No son cinco oraciones juntas porque sí, ¿verdad? Sino que, acuérdense de la pirámide que vimos hace un rato, las ideas de un párrafo tienen que estar juntas. Es decir, me tienen que formar una sola, digamos, una sola unidad de sentido, ¿verdad? Me tienen que apuntar a una sola cosa. Y para esto, pues bueno, para esto son fundamentales los signos de puntuación, ¿verdad? La conjunción, la subordinación de ideas. La subordinación de ideas la usamos todos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, subordinar una idea a otra es utilizar un qué, ¿verdad? Por ejemplo, la casa que está en la esquina eh, es, es de mi primo. Ahí yo tengo dos ideas, ¿verdad? La casa está en la esquina, esa casa es de mi primo. Las tengo subordinadas porque usé un qué, ¿verdad? Consejo, con respecto a un qué, no los use demasiado, ¿verdad? Son necesarios, hay que usarlos. Sin ellos no se puede escribir,
¿verdad? Pero tenemos un problema a veces, que la gente los usa demasiado, ¿verdad? ¿Cuántos ques le puedo yo recomendar? Bueno, digamos que unos 4 o 5 por párrafo, ¿verdad? Por párrafo, pues unos 4 o 5. Si usted pudiera cambiar alguno, el, sustituir alguno por alguna otra frase, pues se puede hacer, ¿verdad? Es bueno que se haga. Otra cosa que la gente repite mucho, la gente repite mucho los adverbios terminados en mente. Por ejemplo, principalmente, fundamentalmente, eh, particularmente. Esos adverbios que terminan en mente, no le digo yo que no los use, ¿verdad? O sea, pues los usamos todos. El problema es cuando repetimos demasiado, ¿verdad? El mente, 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 mente. Por ejemplo, hay personas que los ponen, eh, que te pueden poner 3 o 4 en 2 renglones, ¿verdad? ¿Cuántos adverbios de este tipo recomiendo yo? Bueno, aquí los voy a recomendar por página, unos 4. 4 en una página, ¿verdad? Ya 5 pueden ser muchos, ¿verdad? Y si usted los ve muy juntos, pues también, ¿verdad? Pues hay que buscar la manera de ir separándolos. Hablemos de una introducción, ¿verdad? En un trabajo. Esto es, estos son líneas muy generales, ¿verdad? Ya cada carrera después, por ejemplo, cada carrera tiene su propia manera de introducir un trabajo, ¿verdad? Este, cada carrera tiene también eh, sus sus propios esquemas para poder plantear ciertas partes. Esto es más o menos lo que yo he podido detectar, como leyendo un poquito de cada una, ¿verdad? Em, Sin embargo, el mejor consejo con respecto a esto muchas veces se lo da uno el mismo profesor, ¿verdad? O la misma profesora del curso. Por eso yo le insisto en algo. Es bueno que usted eh, lea lo que han escrito dentro de su propia carrera, ¿verdad? Por ejemplo, leer a uno de tus profesores, ¿verdad? Porque así te vas dando una idea de cómo le gusta a este profesor o cómo se espera que redacte, no sé, un sociólogo, ¿verdad? O una psicóloga, o un químico industrial, ¿sí? O una veterinaria, por ejemplo. En fin. Introducción. Para un trabajo, tal vez final de curso, esto. ¿De qué trata el escrito? Es decir, bueno, ¿cuál es el tema del que vas a escribir? ¿Verdad? ¿Cuál es el tema? Lo primero que uno se pregunta cada vez que uno lee lo que sea, así sea una noticia de periódico, es, bueno, ¿cuál es el tema de esto? ¿Verdad? ¿Cuál es el tema de la noticia? Con más razón aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el tema del trabajo que estás haciendo? Segundo, ¿por qué es necesario hablar de ese tema? Esto en ciertas circunstancias se llama justificación, ¿verdad? Por ejemplo, en un anteproyecto, por ejemplo, en una tesis, la justificación es por qué es necesario, bueno, hablar de un tema en específico. Por ejemplo, en ambientales. Bueno, ¿por qué es necesario medir los niveles? Eh, Voy a inventar los, la capacidad de reproducción que tenga una especie de árbol. Bueno, ¿por qué es necesario? En fin, ¿verdad? La carrera tendrá sus razones. Tercero, ¿qué se pretende lograr en el escrito? Es decir, ¿cuáles son los objetivos que quiero yo demostrar? ¿Verdad? Y por último, ¿cómo está organizado el desarrollo?
Sin embargo, a veces ciertos trabajos no necesitan la última parte, tal vez porque son un poco más pequeños, o tal vez no vaya a ser obligatorio para efectos de un trabajo hablar de objetivos, ¿verdad? Eso dependerá del tipo de documento que estemos haciendo, ¿verdad? Bueno, formas de introducir una redacción, esto ya de cierta manera yo lo he ido eh, hablando, ¿no? En el taller. Vos podés, por ejemplo, para un trabajo académico, enumerar los elementos de un tema con el fin de concluir la enumeración anunciando ese tema, ¿verdad? Al momento, por ejemplo, de hablar de ciencias sociales, ¿verdad? Uno puede, por ejemplo, eh, describir las circunstancias sociales en las que nos encontramos, ¿verdad? Para después plantear cuál es el tema. La pregunta que viene al principio yo no la recomiendo para efectos de un trabajo formal académico, ¿verdad? Sin embargo, sí se la puedo recomendar para una opinión en algún foro o para alguna discusión un poquito más informal que el trabajo, ¿verdad? Que el trabajo escrito. Bueno, esto ya lo hemos planteado. Hay una nueva, una circunstancia geográfica, ¿verdad? Esto también. Yo puedo, por ejemplo, en un trabajo de ciencias sociales, ¿no? Describir un acontecimiento histórico, una circunstancia geográfica, para después decir, bueno, esta circunstancia histórica, social, geográfica, eh, está relacionada con este tema. Entonces, ya ahí ya lo tengo, ¿verdad? Primero hago la descripción y después planteo la relación entre lo que yo describí y el tema que yo estoy usando, el tema del que voy a trabajar, ¿verdad? Después, vamos a ver lo siguiente. Desarrollo. Bueno, vamos a ver. Un desarrollo depende de muchas circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles? Depende del tema que uno esté analizando, uno se va a ver obligado a, a hacer ciertas cosas en el desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, un trabajo sobre microeconomía, se me ocurre, posiblemente vayamos a usar mucho gráfico, muchas tablas, ¿verdad? Muchos números, muchos porcentajes. Un trabajo como los que tienen que hacer mis estudiantes, un trabajo de literatura, de análisis de un texto, eh, no va a recurrir a mucho gráfico, ni a muchas tablas, ¿verdad? Ni a porcentajes, ¿verdad? Hay que tener en cuenta una cosa, el desarrollo es una, una exposición, ¿verdad? Amplia del tema, del análisis que estás haciendo. Ahora, eh, cuando yo leo un trabajo, entonces, esto yo lo digo porque yo lo hago, entonces puede ser que otro profesor también lo haga. Para mí la parte más importante de un trabajo es el desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo leo, yo lo que voy buscando es qué tiene que decir este muchacho, esta muchacha sobre este tema, ¿verdad? Tal vez la teoría, la introducción, tal vez los objetivos ya los conozco, tal vez ya he leído a los autores, ¿verdad? Que se han citado. Bueno, ya sé de qué hablan los autores, pero yo quiero saber qué es lo que este chico, lo que esta chica va a proponer, ¿verdad?
Por eso el desarrollo para mí es para leerlo con más calma, ¿verdad? Con más detalle. Vos podés hacer varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, volver a definir un concepto, elaborar una descripción. A veces hay que hacerlas, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo sobre química que implique trabajo de laboratorio. Yo necesito hacer ahí la descripción de, de qué fue, de qué fue lo que me encontré al momento de hacer una combinación, al momento de intervenir, ¿no? En un compuesto químico, etcétera, ¿verdad? Puedo establecer comparaciones entre dos elementos, por ejemplo, entre dos, entre dos autores que hablan sobre uno, qué dice el autor número dos, etcétera, ¿verdad? Puedo explicar la utilidad de algo, por ejemplo, de un instrumento, de un método, o puedo describir una situación a partir del criterio cronológico, ciencias sociales. Hablemos de historia, ¿verdad? Un trabajo de historia va a recurrir a esto, al criterio cronológico, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Que en el siglo tal pasaba esto, o que cierta batalla implicó ciertas consecuencias, y que por lo tanto, pues, las condiciones actuales son de esa manera. Criterio cronológico, ¿verdad? El criterio cronológico se puede usar también en ciencias exactas y naturales, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en física, en química, en veterinaria, ¿no? Cuando tienen que explicar, bueno, el desarrollo de una especie, ¿verdad? Criterio cronológico. O cuando se tiene que explicar el proceso químico de algún fenómeno, ¿verdad? Lo mismo. Otras formas de redactar un desarrollo. Esto dependerá de qué quiera usted explicar, qué quiera usted hacer en el desarrollo, ¿verdad? Podemos hacer una relación de causa y consecuencia, ¿verdad? Una cosa que produce una consecuencia, un efecto, ¿verdad? Podemos darle solución a un problema. Por ejemplo, en ciencias sociales, esto puede utilizarse. Uno puede ofrecer ejemplos de una situación. eh, por ejemplo, un trabajo, eh, un trabajo de ciencias forestales, ¿no? De gestión ambiental. eh, Podemos ofrecer un ejemplo, ¿verdad? De cuáles son las buenas prácticas forestales o las buenas prácticas de siembra, ¿verdad? Por el estilo. Podemos contrastar, comparar puntos de vista o de plano elaborar un análisis, ¿verdad? ¿Cómo se hace un análisis? Dependerá de la disciplina a la que estemos, en la que estemos trabajando. Por lo general, un análisis lo que necesita es revisar un fenómeno, revisar cuáles son las partes que intervienen en ese fenómeno, por supuesto, cuáles son las causas de eso que estamos estudiando y cuáles son los resultados finales, ¿verdad? Muy en general. Ahora, el análisis de un texto, ¿verdad? Va a recurrir a otra cosa, ¿verdad? Va a recurrir, por ejemplo, a cuáles son las ideas, qué quieren decir esas ideas, eh, y cuáles son las consecuencias de pensar eso, ¿verdad? Pero en general por ahí va la cosa. Conclusiones. Bueno, un error con respecto a conclusiones es este. A veces la gente hace el desarrollo, ¿verdad? Pues lo puede desarrollar muy bien, lo puede hacer bien, pero no sabe después cómo concluir el texto, cómo concluir el trabajo. Bueno, la manera más sencilla, digamos, de concluir
es resumiendo lo que se ha dicho en el desarrollo, ¿verdad? Eso es lo primero que uno hace, lo primero que uno piensa hacer. No está mal hacerlo, sin embargo, tiene un problema. Ese problema puede ser que yo tienda a repetir lo que dije ya antes, ¿verdad? La conclusión no es una repetición de de ideas que yo ya haya planteado, sino que las conclusiones son los resultados concretos. Es decir, a partir de todas las páginas que hiciste en el desarrollo, bueno, a qué llegamos? ¿Verdad? ¿A qué punto llegamos? Eh, por ejemplo, ¿qué consecuencias hay del fenómeno que hemos estudiado? ¿Verdad? Esa es una buena estrategia que te permitiría aportar algo en conclusiones, ¿verdad? Por eso está aquí abajo. ¿Qué consecuencias tiene lo expuesto en el desarrollo? ¿Qué implicaciones pueden ser eh, sociales, políticas, económicas, dependiendo del tema que uno esté desarrollando? ¿Qué consecuencias ambientales? ¿Qué consecuencias, eh, incluso, qué consecuencias literarias, ¿verdad? Dependiendo del tipo de trabajo que uno haga, por supuesto. Eh, y, por supuesto, lo último, ¿qué se puede predecir? Ahora, hay disciplinas, como en la física, que predicen fenómenos, ¿verdad? Que te dicen, bueno, a partir de estas condiciones, lo que puede pasar es esto, ¿verdad? Hay disciplinas que no predicen, ¿verdad? Que no tenemos que predecir nada. Por ejemplo, la mía, la disciplina mía no predice absolutamente nada. Lo que hacemos es, eso sí, eh, determinar cuáles son las ideas que están detrás de un texto o de otra idea, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene esa idea, pensar eso? ¿Verdad? ¿Qué implicaciones no tiene? Eso depende mucho este, de la, de la disciplina, ¿verdad? Ahora, lo que les decía esto, ¿verdad? No conviene hacer un resumen de las ideas si el documento es breve, ¿verdad? O si se desarrollan pocas ideas. Un trabajo de 15 páginas no necesitaría que se hiciera un resumen en las conclusiones, ¿verdad? Esto conviene ya cuando el trabajo es extenso. Estás haciendo una tesis. Bueno, una tesis no son pocas páginas, ¿verdad? Eh, pues una tesis son más de 50, 60, 70 páginas. Ahí sí sería bueno un resumen de vez en cuando, porque cuando uno va por la página 50, ya uno pues no va a recordar qué fue lo que se dijo en la página 10, ¿verdad? Por el estilo. Eh, varias cosas que la gente tiende a hacer. La conclusión no se compone juntando las ideas más importantes. Es decir, no es un picadillo de ideas, sino que es un conjunto de ideas, sí, pero un conjunto de ideas razonadas, justificadas a partir de lo que dice el desarrollo, ¿verdad? Otra cosa que puede servir es esta, proponer otras perspectivas del tema, ¿verdad? Es decir, ¿qué otra cosa se puede estudiar eh, de ese tema que vos planteaste? ¿Qué, qué, qué otra cosa podemos eh, pensar como estudiable en un fenómeno, ¿verdad? Posiblemente ahí nos encontremos que ahí podamos hacer otro trabajo nuevo, ¿verdad? Eh, pero en las conclusiones queda muy bien, ¿verdad? Queda muy bien esto. A ver que me brinque algo, perdón. Ah, sí, asuntos de estilo. No solo es necesario que las frases sean cortas, sean breves, sean sencillas, sino que hay otra cosa que yo también recomiendo.
Usar un diccionario, ojalá un diccionario digital, ¿no? Para ahorrar tiempo en buscar palabras. Usar un diccionario digital. Cuando tengas duda de cómo se escriba, de cómo se pone, de si va con S o con Z, ¿verdad? Eh, Recurrir al diccionario en digital puede ser útil porque se, eh, se consulta más rápido y se actualiza más rápido, ¿verdad? Entonces, puede ser útil. Lo otro, revisar lo escrito. Yo he repetido eso varias veces ya. Eh, Vean que yo soy necio con eso, ¿no? Hay que revisar lo escrito, releer lo que, lo que estás ya leyendo. Al momento de revisar una, un, el trabajo que estás haciendo, te vas a dar cuenta de una cosa. Le vas a querer cambiar algo, necesariamente, le vas a querer cambiar algo, ¿verdad? Ese algo puede mejorar la versión final. Por supuesto, otra cosa que uno puede hacer es, por ejemplo, antes de entregar el trabajo, dar unos días, unos 2 o 3 días, eh, ¿verdad? Ya con el trabajo terminado, y después de esos 2 o 3 días releerlo, ¿verdad? Te vas a dar cuenta de que hay cosas que no detectaste a la primera, pero que sí detectas a la segunda, a la tercera lectura. Miren, varias cosas, varias cosas que les puedo decir con respecto a esto. Por nada del mundo se les ocurra dejar un trabajo para el último día, ¿verdad? Eh, Redacten un poquito todos los días, así sea 5 minutos, ¿verdad? No importa que estén cansados, hagan el esfuerzo de redactar un poquito todos los días, porque así el cerebro va pensando sobre lo mismo, ¿verdad? Cuando dejas un trabajo 22 días sin hacer, ya después de esos 22 días, la, la, la cabeza se ha desentendido, ¿verdad? Hay que volver a pensar en lo que ya habíamos pensado. Lo otro que les puedo recomendar es, miren, nunca por nada del mundo, esto tampoco lo hagan, nunca escriban para llenar páginas. Si te pidieron 10 y vos llevas 5 y ya con esas 5 sentís que se te acabó la gasolina, bueno, lo correcto sería parar, ¿verdad? Parar un poco, eh, revisar lo que ya se ha hecho y también revisar el esquema de trabajo, ¿verdad? El esquema es para tenerlo ahí a la par. Em, Al momento de leer el esquema, de revisar lo que ya hiciste, de repente suceden chispazos, ¿verdad? De repente uno dice, uy, se me acaba de ocurrir una idea. O uno dice, bueno, aquello también hay que explicarlo, ¿verdad? Eso te puede permitir, bueno, continuar, eh, continuar la redacción. El proceso viene a ser este. En resumen, más o menos esto. Lo primero, planear el escrito, organizar ideas, pensarlo, repensarlo. Segundo, elaborar borradores, ¿verdad? Vean que yo aquí nunca puse escribir la versión final, ¿verdad? Porque la versión final siempre hay que revisarla. La versión final siempre se reescribe, ¿verdad? Siempre se le cambia algo al borrador. Em, Elaborar borradores y por supuesto que revisar, releer y reescribir la versión final. Se van a dar cuenta de que un trabajo no, mm, incluso después de entregado, uno puede detectarle ciertas cosillas que uno quisiera cambiar, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, ya estamos listos. Otro consejo, miren, em, lo que no se debe hacer,
¿verdad? De las cosas que no se deben hacer es que uno no puede escribir a como uno habla. Todos, todos los profesores, todas las profesoras te van a decir esto. No podemos escribir a como hablamos. ¿Por qué? Bueno, porque la escritura es un acto más organizado que una conversación. Por ejemplo, usted ve que cuando yo hablo a veces me trabo un poco, a veces repito palabras, ¿verdad? A veces me quedo pensando 2 segundos. Eso no puede pasar en una redacción, ¿verdad? Lo segundo, no puede uno escribir como uno habla porque la escritura es la forma como la universidad ha encontrado la manera más útil de transmitir sus ideas, ¿verdad? De transmitir el conocimiento. Claro, el conocimiento también se transmite en una conversación, ¿no? En una conferencia, etcétera, pero la manera que se ha encontrado para que ese conocimiento quede en algún lugar es escribiendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que asegurarnos de que esa escritura sea de calidad, esté bien organizada, sea muy clara para leer, porque por supuesto que pues para eso se escribe, ¿no? Para que la gente lo lea y pueda contribuir al desarrollo del conocimiento de una disciplina, ¿verdad? Por ejemplo, las tesis de química, pues se hacen para eso, ¿verdad? Para contribuir en el conocimiento de la química. Las tesis de sociología, bueno, lo mismo, ¿no? Contribuir con el conocimiento de la carrera y poder desarrollar más conocimiento a partir de ahí. Bueno, jóvenes, eso era eh, lo que yo les tenía para conversar hoy, ¿verdad? Entonces, quisiera ver si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna Sí. cosa, ¿verdad? Gustavo, muchas gracias. Antes de pasar a las consultas y comentarios que hay, quiero recordarles, por favor, si pueden llenar el link de la lista de asistencia. Ya se los voy a enviar al chat de Zoom. Ahí está el link de la lista de asistencia y de una vez les paso la oferta de talleres del mes de agosto. Gustavo, en relación al taller hay varias consultas. Primero, bueno, que si se puede compartir la presentación. Cabe rescatar que el taller va a quedar grabado, ¿verdad? Entonces, cuando se unifiquen los videos va a compartirse. Sin embargo, preguntan si se puede compartir a través de algún correo o se puede tener acceso a ellas. Sí, en ese caso, yo lo que les voy a pedir es un favor, un favorcillo, y es que me envíen un correo, ¿verdad? ¿A cuál dirección? Se la voy a mandar al chat, Ok, para que quede ahí. Vamos a ver si está correcta. Me pueden enviar un correíto a esta dirección, gustavo.camacho.guzmán@una.cr, y en el correíto me pueden ustedes explicar, ¿verdad? Que estaban en el taller del día tal, que si les puedo facilitar la presentación, y al momento de responder el correo yo mando el adjunto, ¿verdad? perfecto. Entonces, Muchas por gracias. ese lado. Gustavo, Oscar pregunta, ¿conoces algún buen diccionario de antónimos y sinónimos digital que nos pueda recomendar? Sí, Word Reference. Word Reference. Este, Me perdonará mi inglés, ¿no? Ujú. Pero sí, Word de palabra y Reference de referencia. Word Reference tiene, digamos, es bastante confiable. Claro que con los diccionarios de sinónimos y antónimos hay que tener una, un cuidadillo, ¿verdad? Es que no todos los sinónimos o todos los antónimos te pueden servir para la frase que estás escribiendo, ¿verdad? Hay sinónimos que no se aplican, ¿verdad? Para una circunstancia, sinónimos que sí. Entonces, uno lo que hace es revisar cuáles son los sinónimos que se ajustan, ¿verdad? Un poquillo más
al escrito que uno está haciendo. Pero sí, Word Reference es una buena fuente. Ok, muchas gracias, Gustavo. Por el momento, esas son las preguntas que habían y sí, las dudas que habían para el taller por el momento. Ok, ok, este, De esta manera finalizamos, Gustavo, el taller. sí, me parece. Si hay alguna preguntilla, ¿verdad? Pues yo creo que este es el momento ideal, ¿verdad? En todo caso, si no las hubiera, pues yo espero que el taller les haya, ¿verdad? La redacción siempre es una habilidad que se adquiere con el tiempo, ¿verdad? Eh, y que uno comete errores exactamente todo el tiempo. Por ejemplo, yo quisiera redactar como redactan mis profesores que ya me llevan a mí años en la carrera. Sin embargo, pues es un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, espero que estén muy bien, ¿verdad? Espero que sus seres queridos, ¿no? Sus seres amados estén muy bien y nos podemos ver después, Sí, ¿verdad? muchas gracias Gustavo por la información tan valiosa e importante que nos compartió hoy. Gracias también a los estudiantes que se conectaron. Esperamos que el taller haya sido de mucho enriquecimiento para ustedes. Igual, si tienen dudas, consultas, pueden aprovechar para hacerlas. Y si no, bueno, igual recordarles la lista de asistencia y Ujú. eso sería. ¿Verdad? Por el momento eso sería. Muchas gracias por participar y de esta forma eh, finalizamos con el taller. Gabriela está preguntando si llena el formulario y me llega la grabación. No, el formulario es para la lista de asistencia y cuando se unifiquen los videos grabados, porque este mes hay varios talleres, se pueden compartir las grabaciones a través de nuestras redes sociales. De éxito académico, sí. Ok, ok. Carito, en ese caso yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las redes sociales, las redes sociales de éxito? Sí, en Facebook estamos como Éxito Académico y en Instagram estamos como Éxito Académico 1. Ahí estamos ahí compartimos los talleres que estamos dando en el mes de agosto, la información y en el momento en que quede todo grabado lo unificamos. En Ok, Facebook y en Instagram estamos como Éxito Académico. ok, ok. Bueno, jóvenes, entonces estamos listos, ¿verdad? Si hay alguna preguntilla, pues nos quedamos un rato más. Si no, pues este, podemos dejar el taller por aquí. Ujú. Muchas gracias, muy buen día. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto, Con hasta mucho luego. gusto. Gracias. Con gusto, hasta luego.